Serie número 5, Hasta que todos lleguemos. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 30. Amados hermanos y amadas hermanas, hoy veremos el versículo 5 de Primera de Corintios, capítulo 12. Ese versículo dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Otras traducciones dicen: hay diversidad en los ministerios, mas el Señor es el mismo. Ministerio significa servicio. Servicio significa ministerio. Entonces, nosotros podemos ver que nosotros no solamente tenemos dones diferentes, nosotros tenemos ministerios diferentes, nosotros también tenemos servicios diferentes. Pero, presta atención, el versículo no para en esa primera parte. Y también hay diversidad de servicios o ministerios. El versículo continúa diciendo: pero el Señor es el mismo. Entonces podemos ver que tenemos el mismo Señor. En el versículo 4 podemos ver que los dones están conectados y relacionados al Espíritu. Y en el versículo 5, que los ministerios o los servicios están conectados al Señor. Y ahí tenemos una diversidad dentro del mismo principio que abordamos anteriormente. Podemos ver que esa diversidad en los servicios y en los ministerios no constituyen problemas. ¿Por qué? Porque el Señor es el mismo. Vamos ahora a ver un poco más sobre la diferencia entre dones y ministerios. Cuando tenemos un don, ese don necesita ser cada vez trabajado y constituido en nosotros de tal forma que eso se vuelva una parte de nuestro ser. Ahí, cuando se torna parte de nuestro ser, se vuelve un ministerio. Yo voy a dar, por ejemplo, el asunto de tocar piano. En el inicio, cuando un niño está aprendiendo a tocar piano, él necesita siempre recordarse de los movimientos. Él tiene que controlar bien sus dedos, sus manos. ¿No es eso? Mas, a medida que él va entrenando, el movimiento de los dedos y el movimiento de las manos se vuelven algo tan natural, tan espontánea, que él no necesita más pensar. Sus manos son una parte de su ser. Es algo que está conectada. Las cosas comienzan a fluir. Ese es el momento de aquel don de tocar piano se torna un ministerio, porque ahora fue constituido. ¿Más constituido de qué manera? Constituido de la gracia. Entonces, dones más la gracia se vuelven un ministerio. Yo voy a dar otro ejemplo. Vamos a ver el asunto de aprender a manejar un auto. Cuando nosotros estamos aprendiendo a manejar un auto, el instructor entonces nos enseña los movimientos. Mas esos movimientos que nosotros tenemos no fluyen de una manera espontánea y automática. Muchas veces nosotros confundimos los movimientos y ahí
el auto da un salto y para. ¿No es así? Claro, ahora los autos que son de cambio automático no acontece, mas cuando son manuales, eso acontece mucho. Mas presta atención, a medida que alguien comienza a ejercitarse, comienza entonces a practicar, a dirigir el carro. Con el recorrer del tiempo, todos esos movimientos se vuelven muy espontáneos. Los movimientos fluyen. Ya no necesita más pensar. Simplemente usted entra y los movimientos fluyen. Eso quiere decir que ese don se tornó un ministerio. Mas presta atención, el ministerio está debajo del gobierno del Señor. Entonces, necesitamos permitir que el Señor sea nuestra cabeza, que nos dirija, y nosotros obedecemos al Señor. Y es por el hecho de nosotros obedecer siempre al Señor, es que las cosas irán a fluir de una manera espontánea. Y cuando Dios desea usarnos, el mover de Dios en nosotros se vuelve algo tan espontáneo. ¿Por qué? Porque estamos totalmente sumisos al Señor. Y esa diversidad en los ministerios no constituye un problema. ¿Por qué? Porque está todo debajo del gobierno del Señor. Es así como nuestro cuerpo humano. Nosotros tenemos tantos miembros y cada miembro tiene una función, tiene un don diferente, tiene un ministerio diferente. Pero los miembros no se pelean entre sí. Hay toda una armonía. ¿Por qué? Porque todos los miembros están debajo del comando de la cabeza. Y ahí, yendo para el versículo 6, nosotros tenemos lo siguiente: y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, presta atención, los dones se vuelven ministerios y esos ministerios son para las operaciones de Dios, son para las realizaciones de Dios. Y hay una diversidad de operaciones, hay una diversidad de realización. Mas es el mismo Dios quien opera todas las cosas en todos. Amado hermano y amada hermana, qué cosa maravillosa. Nosotros tenemos el mismo Espíritu. Nosotros tenemos el mismo Señor. Nosotros tenemos el mismo Dios. Nosotros somos diferentes, mas vivimos en armonía y cooperación porque estamos debajo del gobierno del mismo Espíritu, debajo del gobierno del mismo Señor, debajo del gobierno del mismo Dios. Cuando surgen problemas entre nosotros, comenzamos a pelearnos unos a los otros y perdemos la armonía, y es porque no estamos más bajo el encabezamiento del Señor. Que aprendamos a vivir en el Espíritu, debajo del señorío de Cristo, siendo gobernados por Dios. Y ahí todas nuestras diferencias no serán más problema. Por el contrario, nosotros nos complementaremos y realizaremos la obra de Dios para la gloria de Dios.